a, vamos a trabajar el día de hoy, no sin antes, hermanitos, decirles que uno de mis intereses del día de hoy es que podamos entender, ¿verdad? A lo mejor estamos un poquito confundidos, el cómo trabajar los señores del día, ¿no? Que claro, lo vamos a ver en una sola trecena. En una sola trecena vamos a estudiar estos 13 señores del día, estos 13 volátiles, estos 13 guardianes del día, muy independientes con el día que vibra. Entonces, lo que estamos estudiando ahorita es exclusivamente de los señores del día nada más. En un momento dado, en un momento mm, propicio, ¿verdad? Estaríamos trabajando con todos los datos de un tonal. Una cosa son los guardianes del tonal y otra cosa son los guardianes precisamente del sol que está vibrando, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy estamos vibrando con el numeral 7. Bueno, no, Buenas noches, hermanito, bienvenido a la clase. Les decía, el número 7. ¿Qué poder tiene el número 7? Bueno, nada más y nada menos el día de hoy. El poder que tiene el número 7 es Xochipili, Tizapapaloc y Xiutlekuhtli. El día de hoy, ¿no? Entonces, la energía que vibra el día de hoy podemos unir, confabular con la energía del día de hoy. Hoy es un día Coscacuautli, Coscacuautli, con su regente Itzpapalot. Hoy. Entonces, hoy es un día 7 Coscacuautli, 7 Coscacuautli, Xochipili, nada más en el día, ¿eh? Xochipili, Tizapapalot, la mariposa grisácea, y Xiutlekuhtli, ¿no? Y entonces, hermanitos, tenemos las dos mariposas. Hoy, sí o sí, tenemos que empoderarnos en la parte física, nahuálica, de guiarnos. Cuando nosotros llegamos a entender el poder que tenemos para transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, hermanitos, empieza a vibrar, a confabular todo este conocimiento, sabiduría, esencia que nos lleva a autorreconocernos que no estamos solos, a pesar de que nos sientamos solos, porque a veces nos hemos sentido solos, pero ¿por qué nos hemos sentido solos? Porque no sabemos, no sabemos cuán, cuán poderosos, cuánta energía con lo que contamos, no externa, es de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro.
He aquí la clave, hermanitos, de la filosofía de los abuelos. Y no les estoy hablando solamente del círculo de los abuelos huehuetecolos, que es un poquito más lo que yo conozco. En Oaxaca hay un círculo, en Chihuahua hay un círculo, en el Estado de México hay un círculo, en Puebla hay un círculo, en Yucatán hay un círculo, en Sonora hay un círculo, Nayarit hay un círculo. ¿Por qué yo les digo esto? Por las ceremonias, no sé quién es, pero bueno, este, por las ceremonias que se han hecho. Ahorita a mí que se me dio la oportunidad de entregar esta responsabilidad a la hermanita, eh, me han puesto que yo haga estas invitaciones a estos círculos de los estados que les mencioné. Son grupos muy cerrados también ellos allá. Pero ¿por qué son grupos muy cerrados? Porque justamente se necesita resguardar esa sabiduría. Es un secreto a voces que hay, no lo digo que sean todos, ¿eh? Hay antropólogos, hay investigadores que van, anticipo, no es que sean todos, saquean, se lo llevan, obtienen la información, escriben los libros y al ratito dicen, este conocimiento es mío, yo lo viví y no es justo, hermanitos, no es justo, no, no es justo. Es más justo decir, yo les comparto lo que aprendí en este círculo. No es mío la información. Yo se los comparto con amor, con honor y con respeto, porque creo yo que somos merecedores de ese conocimiento. Somos herederos de ese conocimiento, más no propietarios. ¿Por qué? Porque se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y no es lo mismo que un investigador, que un antropólogo te explique de manera académica a que alguien te lo explique de manera práctica. ¿Por qué? Porque cuando te lo explican de manera práctica, quiere decir es que tú lo vas a hacer, lo tienes que vivir para comprenderlo, para asimilarlo y después te toca a ti, nos toca a nosotros transmitirlo, compartirlo, regalarlo, ofrendarlo, ¿verdad? Pero he aquí, no está, no está, como decimos, es que está de manera oral y yo lo que necesito es un libro que esté escrito, ¿no? Como este. Yo quiero un libro así que esté escrito, que me diga paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Así, sí, yo los entiendo y no, y me entiendo también a mí mismo, me incluyo, porque así nos enseñaron, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a vibrar este tipo de energía, cuando le empezamos a vivir, por eso yo les preguntaba en el grupo, ¿cómo se sienten? ¿Qué cambios han percibido ustedes en este caminar, en este vibrar? Mi intención de que ustedes tengan las plegarias. Ahorita estamos trabajando solamente su plegaria del Señor,
del día. Me hace falta, me hace falta en la siguiente trecena que va a ser de C. Cali, les voy a compartir la plegaria de los volátiles. La siguiente trecena les voy a compartir la plegaria de los guardianes del día, guardianes protectores. Pero ¿para qué, maestro? ¿Para qué usted nos está atiborrando de tanta plegaria? Es por esto, hermanitos, es por esto, ¿no? Por este Coscat, por este Xochicóscar. Se le llama Xochicóscar, Xochitl, la palabra florida, las flores del collar. Esto es el de Coscacuautli. Las plegarias es para que los vaya yo contando, ¿sí? Voy intencionando. ¿Por qué? Porque realmente muchos ya lo tienen su collarcito. Y no con esto les digo, tienen que comprar este collarcito. No. Algunos ya lo adaptaron con sus cuentitas de obsidiana, de jade, ¿no? Ya los prepararon. Y qué bueno, hermanitos, qué bueno, ¿no? Algunos ya hicieron su máscara y nos lo compartieron. Y qué bueno. De eso se trata, de crear, de potenciar este gran ser que tenemos. Por favor, yo les pido, cuando nosotros empecemos con la plegaria, mentalicémonos, digo mentalicémonos porque también a veces me llega a pasar, que al primero que le debo de agradecer por estar aquí, por estar ahorita aquí con ustedes, por estar a las 8:46, 8 de la noche con 46 minutos, ¿no? No es, gracias Dios mío, gracias porque hoy estoy aquí. Sí, si ustedes lo quieren hacer adelante, pero primero, pero primero, gracias, Yao. Gracias. Gracias porque el día de hoy fuiste muy fuerte, fuiste muy valiente, fuiste disciplinado, trabajaste en congruencia con lo que dices y con lo que haces. Porque el día de hoy demostraste que vale la pena caminar este sendero. Porque el día de hoy, a pesar de que te decían, por favor, tú no vas a poder, hoy les demostraste, les dijiste, mis queridos compañeros, aquí está mi proyecto y lo estoy haciendo. Y aquí están las evidencias declamando mis alumnos su poema, su palabra florida, cantando un cantito, pero sobre todo divirtiéndose, mis niños, con lo que yo les enseño, disfrutando. Cosa que ustedes me decían, no, ¿cómo crees ya? Nahuatl, ¿no? Pero sí, hermanito, sí se puede. Ahora, entonces, yo en esta clase les quiero compartir que nosotros entendamos, porque es básico, hermanitos, básico entender del por qué señores del día, por qué señores de la noche. Miren, un amoshli, un códice, es un libro, es un libro hermoso, libro sagrado, que nos abre un panorama más amplio, ¿sí? Es como si nosotros nos subimos en los hombros de un gigante y vemos más allá, no nos quedamos acá viendo, ¿sí? Antes de darle la palabra al hermanito Martínez,
Al centro de estos volátiles tenemos tres energías. Importantísimo. Por eso la importancia del número 3, 6 y 9. Esa es la gran importancia. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Crema Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanitos del camino del Nahual, de este gran sendero. Nada más para compartirles mi nemestilistli en relación a, pues ahorita las plegarias que llevamos de los señores de la noche y estamos integrando los señores del día, más las prácticas que nos está enseñando, que ya vamos en la tercera, de los martes en la madrugada. Y yo al principio a lo mejor también tenía mis dudas y le mandé el correo personal cómo tenía pensado, cómo me dictaba el corazón para trabajarlo. Después otros hermanitos me pidieron que si les compartía lo que yo tenía y con gusto lo hago. Mi mini estilistli es que al principio pues lo empecé a hacer nada más las puras plegarias, ciertamente con la llave, pero sentía algo que faltaba más. Entonces empecé a pedir permiso a mis guardianes, a los guardianes del oriente, del poniente, a los elementales, a los cuatro elementales, tierra, fuego, aire y agua, a los elementos que tengo siempre aquí en mi altarcito, aquí en su casa, a las ánimas benditas del purgatorio, y qué bueno que también esto lo estamos viendo porque estamos trabajando con las energías, tangibles y las no tangibles, ¿verdad? Entonces, igual, también pido por el abuelo, por los círculos de los abuelos, Tlacatecolot, por su persona, lo que me dicta el corazón. Aunque a veces ya tengo los formatitos escritos que he compartido con algunos hermanitos o hermanitas, no por eso el espíritu queda encajonado en esos formatos. El día de hoy o en la madrugada puede ser que haga nada más la pura llave, y cuando empiezo con las energías, en ocasiones me pide la misma energía, mi mismo ser, decir la llave con las 20 energías. A veces nada más el inicio de las tres primeras palabras y continúo. Pero igual al final así, como puso usted en el formatito de la clase del día de hoy, en el PDF, pues también pido permiso a los cuatro Tezcatlipoca. Así como pido al final, agradezco. Igual al final, al principio, pues ya ve que en ocasiones tenemos que hacer nuestro círculo de sal. Pues tengo tabaquito y lo hago con el humito del tabaco sagrado, lo hago con el copalito. Y al final también, desgraciadamente, soy honesto, aquí no he podido conseguir mis velitas de cera, pero pues las estoy haciendo con parafina, pero mi intención la hago con todo el amor que hay dentro de mí y con lo que me está inculcando esta parte de la espiritualidad, que a lo mejor ya la había trabajado como me la enseñaron mis abuelos, mis padres, mi madre, pues en la iglesia, en el Santísimo, pero hoy la vivo más directamente, la experimento con mi persona, con el sacrificio, y veo muchos cambios, cosas que me hacen en ocasiones tambalear también, porque debo de reconocer que muchas veces no estamos todavía bien preparados para este camino, pero nos vamos a ir fortaleciendo. Me he aventado un día, 2 días que no lo hago porque me siento todo decaído. Digo, no, ya no quiero, quiero renunciar, pero en mis sueños, en mi soñar, me llaman la atención, me regañan, que tengo que caminar. Si ya inicié algo, pues hay que terminarlo. Y ya ahorita que precisamente apenas ayer le decía a una hermanita ahí, apenas terminé mi máscara y ayer hice mi primera práctica, y la verdad que me sorprendí de toda la experiencia que tuve, de ese Nestilistli toda la noche. Prácticamente no dormí.
Y yo dije, voy a andar como un caballo lechero, como comúnmente dice uno. Pero no, mire, anduve con una energía tremenda. Sí, también, ataques tremendos, así como, como se da una cosa, se da la otra, de un extremo a otro para saber si uno está en el aquí y en el ahora, viviendo el presente y estarse uno anticipando a las situaciones que vienen. Es algo también que he empezado a descubrir que se me está desarrollando esa partecita que no la sentía tan fuerte como ahora la estoy sintiendo. El de anticiparme a los eventos que ya se vienen, que ya los veo que se van a presentar. Ese es mi Estilista y Temastiani y yo la verdad estoy muy agradecido con mi alma y mi corazón y así como pido a los grandes maestros de la medicina universal, a los maestros ascendidos, a los círculos de los abuelos, a usted también, porque pues, usted es nuestro guía ahorita espiritual a través de todo esto. Igual a mis hermanitos decirles que pues que no se desesperen. Yo también me desesperaba mucho, pero decía, esta es una prueba más que debo de empezar a reorganizarme y como usted lo dijo hace poquito, tenemos que vencer el miedo, la duda y el deseo, porque a veces deseamos que las cosas nos salgan bien. Yo en mi caso me gusta tener todo bajo control y es algo de que he empezado a soltar esa parte, que es esta parte espiritual, no la puedo encajonar, solita se me va a ir dando y si un día se me dio, qué bueno que se me dio, si no se me dio también, como dice en la plegaria, le agradezco por todo lo que me da y por lo que no me da y yo le agregaría un poquito en esa parte, por lo que a veces me tumba también, porque eso es lo que me hace levantar. Y yo en estos 3 días que anduve decaído, que no me calentaba ni al sol, y el día de hoy, pues con la práctica de en la madrugada, en la mera verdad que cambiaron muchas cosas. Gracias, Temastiani. Gracias a los hermanitos por escucharme. Y disculpe la interrupción. Tlazocamati, Tlazocamati, Nognitzi. Gracias, hermanito, por sus palabras y como bien lo decimos, ¿no? Cuando yo los escucho, cuando yo los leo en el grupo de manera personal, en verdad para mí es un aliento, para mí es decir, no eres el único que, que nos ha pasado. Créame que cuando yo inicié con las prácticas, pues hasta enfermo, débil, inclusive una vez me dicen, es que tus placas, no sé qué tanto, tus plaquetas, placa, tus plaquetas están muy bajos y yo decía, no, yo me siento fuerte, no, no estás bien, no. Pero entonces, ahora que yo lo vuelvo a experimentar con ustedes, porque no se crean, van a decir, no, pues ya él ya ni los hace, sí los hago con ustedes. Me llega todavía, como dicen ustedes, a pegar ese bajón de energía, pero digo, es parte de mi forjar de la mente, corazón, percepción, cuerpo, son pruebas que nos van llevando, nos van encaminando a que nosotros realmente entendamos, ¿verdad? Nuestro poder. Y les decía yo, por ahí ahorita lo vamos a ver, vamos a tocarlo, cómo podemos ir pidiendo por todos nosotros, ¿sí? Después de la participación de la hermanita Naui Acat, vamos a proseguir con la mecánica de cómo podemos vibrar estos señores del día con sus volátiles. Sí, hermanita, adelante, la escuchamos. Gracias, Temastiani. Un saludo a todos los hermanos de Coyoacán. Em, así como lo comenta Inés, la verdad es que yo estoy muy cansada. Sí es muy, aparte de nuestras actividades que tenemos de trabajo,
de casa, nosotros casa, la comida, y todo lo que uno estar haciendo en la casa. Y luego el trabajo de oficina. Ahora las prácticas nahuálicas, digo, ay, termino, no voy a poder, no voy, creo que me mentalizo que no voy a poder, pero luego, no, no, sí puedo, porque si pude hacer otras cosas, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Entonces, pasa, es que estoy confundida de la noche, el de las 3 de la mañana, o sea, estoy a veces confundida, digo, ahora cuál voy a tocar, cuál está, de todo lo que nos está mandando, a veces me confundo, pero ayer Temaciani que mandó, esta es la que va a ser la de la mañana, o los señores de tengo que hacer. Así como nos dijo la de las 3 de la mañana, la clave, o sea, poco a poco, como que me voy metiendo a todo esto, porque para mí todo, Temaciani. Yo, en la tradición he estado como danzando, vengo de mi grupo de danza, estuvimos danzando en la villa, eh, desde las 4 de la tarde, no, desde las 3, hace una hora y media que salí de allá, entonces vengo toda cansada y tengo que llegar a la clase del Sebastián y me vine rápido y dije, sí, sí llegué. Estoy cansado, todo lo que ustedes dicen me da para seguir adelante y yo creo que esto, estoy un poco confundida, pero yo sé que poco a poco lo voy a ir absorbiendo y cuáles son, cuál es una cosa, cuál se tiene que decir, o sea, vamos así como que por partes, poco a poco, pues sí lo vamos, bueno, al menos viendo y sí lo voy aplicando. Y pongo todo, o sea, pongo mi despertador 2:30 de la mañana para levantarme a las 3, y luego, o sea, voy haciendo, y yo creo que ya depende de cada uno de nosotros, si, y bueno, yo al menos, pues aquí sigo, Sebastián. Gracias. Sí, hermanita, Tlazocamati, sí es poco a poco, sí es haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, y es entendible que vamos a tener confusión a veces, sí, a veces traemos a colación, pues, nuestro trabajo de oficina o del trabajo habitual que hacemos. A veces creemos que no nos alcanza el tiempo para el esparcimiento, el hecho de estar con la familia, el hecho de estar con uno mismo, ¿no? Darse a uno su tiempo, pero sí se puede. Cuando nos empezamos a habituar, esto es como cualquier hábito. Primero duele, primero dificulta, primero obstaculiza, pero nuestro cuerpo después y mente y espíritu lo vibra fácilmente. Y justamente es el camino, ¿sí? Les decía yo, la toltequidad es la teoría y el nahualismo es la práctica. El camino del nahual es práctica, práctica. No es es conocer sabiduría, métodos y no sé qué tantas cosas. No, esto ya están escritos en libros. Y qué bueno que se escribieron en libros, ¿no? Pero, ¿por qué no lo escribes en tu vida? ¿Sí? La educación que debemos de recibir debe de ser así, práctica para la vida, que resuelva realmente nuestras necesidades, nuestras dudas y no para. Aquí, mira, aquí dice que tú ya eres un máster, que ya tienes tu maestría, eres un doctor en tal rama de la ciencia. Pero bueno, es parte del control, entendámoslo.
Bien, entonces, hermanitos, estos señores del día los vibramos, así justamente como lo dice, todo el día. Los vamos a dividir justamente en estos 13. A partir de las 6:45 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde, tarde-noche, estaremos vibrando con estos volátiles. En un día recorre los 13 volátiles nuestro abuelo Tonatio. Nuestro abuelo Tonatio, el abuelo generador de luz y calor, va cambiando de ese volátil, de ese ave. Va cambiando, ¿sí? A la vez, por ejemplo, miren, hoy todavía no estamos, todavía no estamos vibrando con el, con el volátil, todavía no le tenemos su plegaria. Por ejemplo, el día de hoy debimos de dar nuestra plegaria a Itizapapalot justamente a mediodía, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a Tizapapalot? Pues que nos ayude a entender de vivir en esa centralidad. ¿Con quién? Junto con Xutlekuhtli, que es el centrador, estar al centro, para que podamos florecer, para que podamos ser como Xochipilli. Así de fácil entenderlo, ¿no? Así de fácil. Ahorita porque no estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, mi gran señor, señora, Tizapapalos, el día de hoy empodero este cuerpo para que pueda volar libre en la mente, en el cuerpo y en el corazón, dando mi medicina, dando mis flores, dando yo esa centralidad, siendo justo conmigo y con los demás. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Y quién lo dice? Pues el abuelito, vean, el abuelito Tonatiuhtzin, su energía lo emana. Y este gran abuelo que es Tepeyolojtli, recuerden, Tepetl, montaña, Yolo y Yoli, corazón y vida, Ochtli, camino. Tenemos cuatro conceptos ahí juntos. Tepetl, montaña. Yoli, vida. Yolot, corazón. Ochtli, camino. Cuatro conceptos. Entonces, Tepeyolotli quiere decir el camino de la vida, el camino hacia el corazón de esta montaña que somos nosotros. Desde esa parte tenemos que entender el por qué el gran abuelito que está aquí, que es Tepeyolotli, está quitándole la cabeza a este volátil que es, ¿quién es? Solin. Miren, aquí está. Y Solin, permíteme ver, vamos a buscarlo aquí. Solin, aquí está Solin. ¿Qué quiere decir Solin? La Codo- codorniz. Codorniz, muy bien. Pero ahora, ¿pero por qué Solin? ¿Y por qué no Tecolot? ¿Y por qué no Cacalot? Ah, porque vean, miren. Tonatiu, Escolar. Solin, Xipetotec. Ajá. Entonces, él el que está aquí es Xipetotec también. Claro, vean la acción que está haciendo. Es metafórico, ¿eh? No nos está diciendo, pues agárrense su cabeza, arránquenselo. No, 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 no. Nos está hablando de ese trabajo, mis hermanitos.
de ese cambio, de ese, el abuelo Tonatiuh es tan amoroso, poderoso, que nos ayuda a entender el cambio. Vean, él es Tonatiuh, Solín y Xipetotec. Ay, caramba, la batería se está agotando, permíteme. Permíteme, es que lo llevé también a... Ahí está. Lo llevé al trabajo, hace rato tuvimos reunión de consejo técnico y ahí estuvimos presentando algunas cosas y se me agotó la pila. Pero bueno, regresando a la clase, hermanitos, les decía yo, Tonatiuh está empoderando, dándole esa luz, ese calor, se está, vaya pues, se está transformando, porque Chipetote, ¿qué es eso, no? Transformarse, cambiar, para seguir nuestro camino, por eso tiene la vocación de Tepeyolotli como camino. Y vean, es con energía, sí, vean su parte sexual de este Tepeyolotli, ¿eh? Dice, eleva esa energía para que puedas transformar tu caminar, tu vibrar, tu forma de pensar, de sentir, de reencontrarte contigo mismo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el abuelito Tonatiuh lleva su atadito de carrizo. Por eso ahí me disculpan, aunque a veces estoy, insiste, sus carricitos, hermanitos. Sus carricitos. Pero vean, ¿cuántos carrizos lleva? 3. Tengamos presente el número 3. Él, el abuelo, va cargando su pantli, su banderita. ¿Qué nos indica? Que él camina con una objetividad, con un por qué y para qué tiene que estar caminando. Uno, para empoderarnos. Dos, para enseñarnos, ¿no? Pero no lo hace solo. Él dice, yo no trabajaré solo, yo trabajaré en estos con otras 3 energías. ¿Quiénes serían? Nosotros, la abuelita Mesli y la gran madre que hoy le están festejando en varios lugares, ¿no? Tonantzin-Tlali, To, nuestra madre tierra, la gran poderosa, la madre de todas las energías, la madre tierra. Pero ¿por qué es la gran madre de todas las energías? Bueno, gracias a la madre tierra tenemos al aire, gracias a la madre tierra tenemos Chalchihuitlico, el agua, a Mayahuel, a Mictlancíhuatl. Gracias a la madre tierra tenemos a Tepeyolotli. Ella es la principal generadora. Por eso le decimos Tonantzi. Por eso le decimos Yecatepetl. Los orificios de la nariz. Atrás de ese altar que hicieron los invasores, están, están unas cuevas que se dice que son los orificios por donde respira nuestra madre tierra. Ujú. Y es uno de los puntos energéticos que los abuelos del Círculo de México tienen a Yecatepetl, a la cueva de Tezcatlipoca, en Chalma, a Huizachtepetl, Cerro de la Estrella, pero te está la otra, ¿no? Cerca de Amecameca, creo que es el.
Montetlaloc, algo así. La verdad ahí desconozco muy poco, no conozco mucho, pero estos tres son 4 puntos. ¿El Y templo de entonces, en Chapultepec también, Temastiani? ¿O escuché mal? no, hermanito, creo que Yecatepec, atrás de la basílica, por ahí en ese cerrito, de Chalma, hay una Es el, cueva. el llamado Sacromonte, Temastiani, de Meca, 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 Sacromonte. Ujú. Sí, por esos lugares. Son 4. Son muy poderosos. Y en todos los lugares vamos a encontrar siempre 4 puntos. Aquí en el pueblo, en su casa, en su hogar, cuando guste, igual tenemos 4 puntos a donde vamos, ¿sí? Y ustedes, yo sé que donde viven también hay 4 puntos. Platicábamos con el hermanito José ahí en Chilapa, también son 4 puntos. Pero bueno, regresando a esto, la madre tierra, si ustedes pueden ver, miren, hay una similitud muy importante. Por eso quise ponerlos aquí. Miren, esta imagen de Coatl, de la serpiente, que es la madre tierra. Aquí la madre tierra, si ustedes ven ustedes, está emanando una energía también, ¿verdad? El color rojo, esa es energía, así como el sol está emanando esa energía. Y aquí en la boca tenemos la cabeza, ¿no? La cabeza de un ave de color blanco. Ahora vean la imagen de Squintly. Vean, miren, en la parte de arriba también hay una ceremonia. Chequen. Coat abre su mandíbula, ¿verdad? Y recibe a un bulto mortuorio. Y que esa ceremonia lo vamos a hacer el día 11 en la noche, para amanecer 12. Esa pequeña muerte, esa muerte del otro yo. Pero para ello nos estamos preparando en estas prácticas, para que cuando lleguemos a ese día estemos mucho más conscientes, mucho más empoderados de poder soportar toda esa energía, como les decía, con nuestra respiración. Ujú. Ahora, regresando aquí, lo mismo hace la madre tierra, ¿verdad? Y este ave, Tepeyolotli, le arranca la cabeza, ¿no? Como nos lo muestra. ¿Pero por qué? Justamente tiene la advocación de Xipetotec, justamente porque nos enseña a que nosotros podremos cambiar de vibración. Y la parte superior, nosotros podemos encontrar aquí, miren, a la abuelita Luna, justamente con su ciclicidad, ¿no? Nos dice, entendamos que es una ciclicidad. Lo mismo estos 13 aves es una ciclicidad. Y este vibrar, ojo, este vibrar de los 13 días lo practicamos, ¿qué creen? 20 veces. ¿Cuántas trecenas son? 20 trecenas. 20 por 13, 260. Y 260 es la gestación del ser humano. Y cada 13 días vibraremos con Shiu Quetzalhuitzili, con Quetzalhuitzili, con Tochtli, con Solin, con Cacalot, con Chicuautli, con Tizapapalot y así sucesivamente, con Cuautli, con Huexolot, con Tecolot, y así vamos a ir vibrando, hermanitos. En toda nuestra gestación, ojo, porque lo estamos haciendo, hermanitos. Espero en algún momento reunirnos,
de este domingo. Híjole, el próximo domingo no creo, hermanitos, ya es 20, voy a andar como candidato en campaña, no voy a... No, pero bueno, eres pasando esa ceremonia, ¿no? Les explicaría yo precisamente este vibrar, ¿no? Este vibrar de los días. Pero bueno, regresando a esto, les decía yo, son 260 días. Por eso, ahorita, todos los días, sin excepción alguna, que estoy desvelado, que si voy en camino, que si ando de pata de perro por ahí con algunos cursos, la palabra nahuálica siempre se está compartiendo. Hay hermanitos que lo van guardando, porque pretendemos hacer un libro con esas palabras, con algunos cuentitos, que les agradezco a algunos que los van escribiendo. Terminando el año Setochli, ya tendremos nuestro libro. Yo sé que sí. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros lo tenga, lo estudie, lo enriquezca y lo comparta. De eso se trata. Entonces, hermanitos, 20 veces lo vamos a practicar con, ¿verdad? Xuquetzalhuitzitzilin, el colibrí azul turquesa, 20 veces en cada trecena. Pero pues ahorita ya pueden decir es que ya empezamos todos estos 260, ¿sí? Pero terminando, ya lo practicamos, ya lo vivimos, para que en la siguiente cuenta de 260 Tonaltin, un nuevo ciclo, bueno, ahora sí, vamos a vivirlo, vamos a vibrarlo. ¿Qué les parece? Y terminando esos 260 podemos decir, híjole, creo yo que sé menos ahora, porque yo sé que ahora todo eso que yo sabía lo asimilé y lo estoy practicando. Pues ahora sigo con lo demás. ¿Sí me entienden, hermanitos? Entonces, lo hermoso de esto es que lo vayamos practicando, que tengámonos paciencia, que entendamos esta ciclicidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra energía, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, y tenemos los tres, el sol vibra con Mesli, con el más igual, que somos nosotros, y, y con Tonantzin Coatlicue, Tonantzin Tlali, ¿qué más? Y nosotros vibramos con estos tres, somos el centro que estamos aquí, miren, somos ese volátil. Vibramos con el Ilhuicat en el cielo, con Metzli y las estrellas. Pero ¿dónde dicen las estrellas, maestro? Ahí no aparecen estrellas. Miren, son estas bolitas que ven ustedes aquí, estas cuentitas. Son esas citlalme, son esos citlalme. Sí, miren, aquí está. Ahí está. Tenemos aquí al Toshli, la gran fertilidad, ¿no? Que justamente los conejitos trabajan con la fertilidad de la luna. Nada más, ¿no? Con la tierra, hermanitos, hermanitas, con nuestra madrecita tierra que nos da energía. Ahí está. ¿Pero con quién más? Oh, la abuelita Tonatiu, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso. Y todo esto, ¿quién nos lo enseña? Miquisli, Mictlantlecutli. ¿Dónde nos enseña? Vea, este Mictlantlecutli, somos parte de ese Mictlantlecutli, ¿no? Somos parte de él. ¿A dónde vamos? ¿A dónde más vamos a ir? Pues a Mictlampa. ¿A dónde más? Que algunos nos queremos resistir, que ahora va a haber, no podemos clonar y vivir más tiempo. Pero ¿para qué quieres vivir más tiempo? ¿Para qué? ¿Para que sigas haciendo daño? ¿O por tu egoísmo?
por tu deseo. ¿Y por qué no lo vives esto que te toca? Para que en tu próxima reencarnación, pues seas más sabio, seas más conectado con todo lo que te rodea. Ese es el camino, ¿no? Veamos, miren, en su tocadito, en su cabello, tiene se, ome, yeyi. ¿Y quién? Nosotros, Mesli, Cuatlicue y Tonatio. Nos dice, conéctate con ellos. Ellos te harán entender y te harán comprender que todo es cíclico. ¿A poco no hace lo mismo nuestra madre tierra? Ahorita nos acaba de dar frutos en la cosecha, en la pizca de maíz, frijol, calabaza, todo, cacao, todo, todo. Estamos cosechando. Viene el siguiente ciclo. Ya empieza tiempo de lluvias nuevamente. Qué hermoso. Hay que sembrar otra vez para cosechar. O no, el abuelito Tonatio nos enseña de que ahorita ya claro, aquí en nuestro Anáhuac, ya ya el abuelo Tonatiu ya nos dejó, ¿verdad? Pero va a regresar mañana en la mañana, hay que estar preparados, ¿no? Mesli, los ciclos lunares, hasta para sembrar, hasta para iniciar un proyecto. Hay un pendiente, ¿eh? Hay un pendiente de un curso exclusivamente con Tonantzin Mesli, ¿sí? Y ahí las hermanitas medicina entenderán y comprenderán el porqué de todos estos cambios en la mente, en el cuerpo de ellas. Hay esta ciclicidad. Y entenderán cómo las plantitas, cómo la medicina de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestra palabra, también necesita esa ciclicidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues, es lo que nos dicen los señores del día. Día a día cambiaremos. Día a día tenemos la oportunidad de trabajar en armonía. Pero qué hermoso, hermanitos, que cada 260 días podamos autogestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es autogestionarnos? Bueno, en este nuevo ciclo voy a hacer que este yaot, ¿verdad? Sea más perceptivo, sea como el abuelo Xutlekutle, que esté en el centro, que esté centrado en lo que hace, que sea más consciente de iniciar un proyecto, que no nada más diga, hermanitos, les voy a dar 5 cursos y al último ningún curso lo termina porque hasta él mismo se confunde, ¿no? Tenemos al siguiente señor del día, Tlaltlecutli. Ahí está Tlaltlecutli, el señor tierra. El segundo, tercer señor de la noche, ¿no? Y así sucesivamente. Tercer es una energía femenina, Chalchuitlicue. El cuarto señor de la noche, Tonatio. Y decía el hermanito, las ánimas del purgatorio, sí, hay uno, hay uno. ¿Cuál es? Teoyaomiki. Teoyaomiki, la energía sagrada de los abuelos y abuelas que caminan con Tonatiuh, las mujeres guerreras que dieron la vida para dar una vida más. ¿Eh? No, sois machistas ustedes los mexicanos, ¿cómo crees? ¿Cuánto valor le daban a las mujeres que las consideraban guerreras de la vida porque traen a estos seres sagrados, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacemos? A través de una mujer, ¿no? Y como esas mujeres acompañan al abuelo sol, como esos guerreros
que acompañan al abuelo. Por eso yo les decía, háblenles a sus ancestros, hablemosles a nuestros Teo y Aomiki, a esos guerreros, que nos protejan, que nos cuiden, ¿no? Entonces, ¿por qué no vivir de esa manera? Ujú. Bueno, nos dice también aquí tenemos los 13 señores del día, ¿sí? Aquí lo remarqué, el número 7 que estamos el día de hoy. Estamos en ese día bisagra, ¿no? Aquí está, miren. Para el día de mañana tenemos al señor del día, a Tlaloc, al volátil Cuauhtli, águila, y nuevamente Tlaloc. El día de mañana nos empoderemos siendo fertilizadores. Seamos esa lluvia hermosa que agrada. No seamos tormenta. No seamos esos relámpagos y que van a destruir. No, ¿verdad? El número 8, Chicuey. eh, Hay una energía súper hermosísimo del número 10. Tezcatlipoca, Tecolotl, Tezcatlipoca. Y bueno, todos, todos son hermosísimos. Y todos estos 13 señores del día, podemos pedirles, hermanitos, pidámosle. Por ejemplo, el día de mañana podemos decirle a Tlaloc, ¿podemos hacer nuestra propia plegaria? Sí, de eso se trata. ¿Podemos nosotros utilizar las palabras que usted nos va compartiendo? Claro. Por eso yo hasta les pongo las partículas de cada palabrita, qué es lo que dice y qué es lo que significa en el mundo, en el camino del nahual, del nahualismo, ¿no? Por ejemplo, la palabra del día de hoy, ¿cuál fue? ¿Ah? La investidura, la armadura de luz. Justamente así lo concebimos cuando hacemos nuestra plegaria. Estamos cubriéndonos con esa energía de luz, de florecer, de perfume. ¿Eh? Y los cuentitos y los relatos, trato de correlacionarlos para que vibramos en esa misma energía. ¿Sí? El niño, la niña le dice, abuelito, ¿me puedo revestir con esa energía que vibra en el universo? Claro, hija mía, claro que lo puedes hacer, estando consciente qué energía está vibrando y protégete con eso. Xochipilli, el gran niño de las flores, seamos esas flores perfumadas, flores veneno, flores desagradables, y hay muchos en el mundo, ¿no? Ahora, aquí tenemos los señores del día, pero aquí tenemos la traducción eh, ajá, sí, la sacamate negnitzeleti, xikal tlaken tlahuilistli, ¿no? Xikal, la jícara celeste, la luz de la jícara celeste, lo ocupamos para revestirnos con la luz de Tlahuizcalpantecutli, con la luz de Xolotl, con la luz de Tonatiuh, con la luz de Mestli, de Nana Mestli, con la luz de la gran abuela, Citlalinicue, también una gran abuela, Citlalinicue, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, miren, hermanitos, ya la traducción al castellano mexicano, ¿sí? Algunos me dicen, oye, ¿sí por qué no dices que es el español? ¿No?
Es el castellano mexicano. El gran Anahuaca tiene un riquísimo lenguaje del castellano mexicano. ¿Por qué? Porque el idioma mexicano, o sea, de los mexicas, de los náhuatl, han enriquecido, han enriquecido este idioma. Hasta esos son tan bondadosos, ¿no? Pues en España no se conoce el jitomate. Aquí, de aquí se llevaron esa palabra, shitomat, jitomate. A que ellos no conocían el molcajete, molcashit. A que ellos no conocían el petate, petlatl. A que ellos no conocían aguacate, el aguacate. A que ellos no conocían el chocolate, chocolate. Y así podemos nombrar mucho más. Por eso es que yo le digo el castellano mexicano. ¿Mm? Pero bueno, entonces, hermanitos, aquí están los señores del día. Los señores del día nos sirven justamente para recordarnos, justamente, juntamente con la energía que estamos vibrando. Curioso, por ejemplo, el día de mañana estaremos vibrando en un día Chicuey Cuautli. ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Ah? La- Águila. Con el águila estaremos trabajando. Pero, mañana, ¿qué tonal sería? ¿Oli? ¿Sí? Ujú. Mañana estaremos trabajando con Oli, pero la energía del numeral 8 tiene a Tlaloc y su volátil águila y nuevamente con Tlaloc. Entonces vamos a conjuntar la energía del gran Olin, el movimiento Xolotl. Elevaremos esa transformación del águila también para que fertilicemos nuestro caminar. Ajá. Entonces vamos a ir uniendo estas energías. Ahora, a veces, a ver, ¿dónde tendré? Aquí está un papel. A veces decimos, híjole, por fin hay muchas energías. A veces son los mismos desdoblamientos, ¿no? Es como este papel, es todo junto, pero lo desdoblamos y ahí están juntos las energías, ¿no? Como Tezcatlipoca, tiene varios desdoblamientos Tezcatlipoca. Es Itzli, ¿no? Tezcatlipoca Ixquimili, ¿no? Tenemos a que también es ese gran, ese gran señor que está presente en todos los lugares, que se cree, que se crea a sí mismo, ¿no? Entonces, inclusive a veces él es el mismo Tezcatlipoca, un desdoblamiento más. Esa parte es donde debemos de entender que estamos hechos como ese rompecabezas, con muchas energías, pero que encajan en nosotros mismos, ¿sí? Ahora, conocer las características de los señores del día, volátil, guardián del día, y se repitan en cada trecena, lo que les decía hace ratito, ¿sí? Hace ratito y también de manera personal, una hermanita me decía, oiga maestro, ¿y cómo le voy a hacer? Por fin voy a decir esta plegaria, otra plegaria, otra plegaria. A ver, tranquila. No
se abrume, no se confunda usted misma. En la mañana puede decir la plegaria del Señor del día y decir, por ejemplo, ujú, gracias. Por ejemplo, pues por ejemplo hoy, ¿no? El Señor del día, ¿quién fue? Una plegaria a Xochipilli, nada más. Pero tienes que decir primero Nomatka Nehuatl y Xochipilli. Y si dice usted, híjole, como, no sé, no quiero decir lo de las 20 energías. Bueno, está bien. Solamente digo eso y hago mi petición, mi agradecimiento y mi compromiso. Está bien, está bien. El poder que tiene ese gran Tezcatlipoca, que en sus 20 desdoblamientos, en sus 20 desdoblamientos, Zipacli, Yecat, Cali, Cuespalin, Coat, y así hasta llegar a la 20, empiezo a contar. Y al momento de estar contando mi cuentita, si ustedes lo ven pertinente, creo que algunos ya lo hicieron, impriman la hoja donde está Tezcatlipoca, donde tiene todas las energías. Estoy haciendo mi plegaria y lo veo. Ah, está aquí. Digo mi plegaria y lo toco. Oli. Aquí está mi mandíbula, lo pongo. Acal. Aquí. Tecpat. Está aquí. Ocelos en uno de mis pies. Zipacle en uno de mis pies. Masal, ¿no? Entonces, la intención de estos 20 energías que decimos nomat canehuas ni nahualtecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, zipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Y toco esa parte de mi cuerpo porque estoy activando mi armadura de luz, mi armadura de empoderamiento, ¿sí? Y nuestra mente no distingue, no distingue de lo imaginario a veces de lo real. Si tú le dices que es así, obedece. Solo no nos olvidemos que de verdad nos obedece. Es por ello que así como les puse ahorita la imagen, tenemos el señor del día, el volátil y el guardián. El día de hoy es Xochipili, Tizapapalot y, y tenemos a Xutlekuhtli. Y la cuentita, el número está aquí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es el número 7, ¿sí? Y aquí está la plegaria. Ahora, yo les voy compartiendo en el grupo, lo pueden copiar y pegar en un documento Word. Si ustedes quieren, pues no me gusta el tipo de letra, pues cámbienle. Pero le quiero agregar algo más que creo yo que pueda darle poder a esta plegaria. Agréguenle, agréguenle. Pero yo quiero separarlo en una hoja en náhuatl, en otra hoja en castellano mexicano. Bueno, háganlo. ¿Por qué les digo que lo hagan? Porque ustedes tienen el libre albedrío. Porque ese es su poder. Que no lo querramos ejercer, esa es otra cosa. No lo hagas porque Dios se va a enojar. Bueno, no lo hagas. No lo hagas porque tu presidente de la República, tu presidenta, te va a sancionar. Bueno, no lo hagas. No, si no se va a enojar tu pastor. ¿Mm? Bueno, no lo hagas, pues no le hagas enojar a tu pastor, a tu sacerdote, a tu guía. No, somos libres. Y al ser libres, hagamos lo que nos corresponde.
Híjole, pues es que son muchas plegarias. Pues estamos en ese camino, hermanitos, el próximo 260 tonaltín y el próximo 260 y el próximo 260. Hasta que diga Mictlantecutli, mi amigo, vámonos, ya cumpliste con lo que tenías, ¿no? Entonces, hagámoslo. Realmente lo que estamos haciendo es, estamos gestando, transformando a un nuevo ser, a un nuevo ser más consciente, más feliz, más en esa Quetzamani, más perceptivo, perdón por la palabra, menos borreguito, que la consecuencia de esto es que nos trae libertad, nos trae conciencia, para que nadie más nos venga fácil a programarnos, ¿no? Que si te dejas, pues está bien, pero la intención es que puedas entender el poder que tenemos, cada uno de nosotros. Sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Sí, Temastiani, yo una pregunta, porque es ahí donde me hago pelotas, ¿eh? Este, las horas de las energías del Señor del día y del Señor de la noche. Le comento por qué, porque por ejemplo, la plegaria del Señor de la noche yo la hago a las 11, 12 de la noche. Y la del Señor del día la hago a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, pues es la práctica que traemos, que ahorita ya estamos en la tercera. Pero yo ahí donde es donde me confundo. ¿Hasta qué hora llega las energías del Señor de la noche y a qué horas va a empezar las energías del Señor del día? Porque, por ejemplo, ahorita, por decir un ejemplo, ya Xochipilli, pues ya pasó el día. Ya en la madrugada viene el que sigue, el nuevo Señor del día. Entonces, Dalo. la de Xochipilli, ya no la voy a hacer en la mañana, ya es la Ujú. otra. Entonces, ya ahorita ya me hace falta esa plegaria. Pero sí quiero saber bien claramente para poder estar dentro del horario en donde vibra esta energía del Señor del día, del Señor de la noche y el acompañante, ahorita que ya es un tercer factor ahí. Por favor, Temastiani. Mi hermanito, lo puedes hacer en la mañana. ¿Qué sería a las 5, a las 6? Si está en tus posibilidades de que lo quieras hacer a las 6:45, adelante. Pero a veces, fíjense, a veces por nuestro trabajo, por nuestras rutinas de trabajo, no, pues decía una hermanita, yo de aquí me voy antes de las 5, yo ya me voy a trabajar. Bueno, pues si lo quiere hacer antes de las 5, se da un espacio y hace su plegaria y no pasa nada. La intención que el Señor del día de que mi mente, mi cuerpo, sea consciente el poder que tiene en este día. Por ejemplo, el día de hoy como Xochipilli, ¿verdad? Hoy trabajamos con el Xochipilli. Cuando nosotros trabajemos con el volátil, pues es también la demarcación, el volátil también le da poder al numeral, ¿no? Por ejemplo, hoy estuvimos con un numeral, con un chicome, y así sucesivamente. La plegaria, ¿a qué horas podemos dar la plegaria cuando ya tengamos la plegaria para el volátil? Para, para Tizapapalot al mediodía. Es cuando más está vibrando el abuelo del sol, como ese Tizapapalot es cuando le tenemos que empoderar. Y el regente Xutlecutli, este protector, bueno, lo podemos hacer en la mañana. Todavía no mandamos la plegaria, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de que nos está pasando ahorita. Imagínense
que les mando la plegaria del volátil, les mando la plegaria del regente, híjole. ¿Y ahora qué hago? ¿No? No, vamos paso a pasito, hermanito. El de las 3 de la mañana, yo les sugeriría, ¿verdad? Que lo hicieran 2, 3 veces, si ustedes así lo quieren. ¿Por qué? Porque se gasta mucha energía. Sí se avanza, sí, claro que sí, sin duda. Pero también es necesario que este templo que cada uno de nosotros tenemos, lo forcemos a que avance a marcha forzada, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder? Nuestro cuerpo lo va a resentir, no lo va a decir. Oye, ya párale, ¿no? Tranquilo. Si lo pueden hacer 2, 3 veces a la semana, bueno, pero ¿por qué nos dice que es toda una vida? Lo podemos hacer toda una vida. Son 13 prácticas. Por ejemplo, de que ya los estudiamos, ya los practicamos, en el siguiente ciclo de 260 tonalti, lo podemos unir en las trecenas. De decir, en la siguiente trecena es Secali, vamos a hacer nuestras 13 prácticas así, como ahorita nos conectamos, ¿sale? Con nuestra máscara y decimos nuestra plegaria y todos los 13. En la siguiente trecena no lo vamos a hacer sino así ahorita conectándonos en Zoom, ¿no? Lo podemos hacer de manera en el ensueño, nada más mensaje. Compañeros, hoy vamos a trabajar nuestra ensoñación a las 3 de la mañana. Ya me despierto, doy mi plegaria, ¿no? Lo estoy haciendo solo, pero yo sé, yo estoy consciente que en los hermanitos en sus espacios también lo estamos haciendo y nos estamos acompañando. En la siguiente trecena lo practicamos, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos forjando el camino del Nahual, donde vamos a profundizar más es en el de Malinal Pazli, Malinal Nahual Pazli, la medicina del Nahual, que es ir a sanar, que es saber preparar esta herbolaria, que es saber usar nuestro cuerpo para sanar. ¿Sale? Entonces, la hora, ustedes los adaptan. Ujú. Hoy, terminando esta clase, yo les comparto la plegaria de mañana, de Tlaloc. Trato de hacerlo no muy extenso. Hasta esto es muy extenso, pero mi intención es que ustedes los puedan practicar. Terminando esta trecena, ¿ya no lo hacemos? Sí, tenemos que seguir practicándolo. Tenemos que seguir practicándolo. O sea, es toda una vida, ¿sí? Toda una vida aprendiendo. Y verán que después van a decir, ¡újole! Está bien facilito. Sí, pero ¿cómo empezamos? Pan comido, después nos va a dar risa. Sí, sí, la verdad que sí, hermanito. Al principio sí cuesta mucho. Después lo hacemos un hábito, pero lo más hermoso y lo más importante es que influya, repercuta, pueda hacerse presente en nuestro actuar, en nuestro caminar, ¿no? Justamente es, como les decía, siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y ese va a ser nuestra carta de presentación y la energía que vamos a emanar, la energía que vamos a vibrar y hacer que los demás lo sientan y tal vez no lo vean, pero que sí lo sientan. ¿Sí? Bueno, Ya nomás, un comentario, Temastiani, algo que quiero compartirles a mis hermanitos también, pero una preguntita.
A ver si voy bien. Según yo, ahorita el señor de la noche y el señor del día, ambos son el número 7. Después de que lleguemos a 9, viene el desfasamiento. Al número 13 va a ser el señor ya va a cambiar pues más bien. Volvemos a repetir el señor de la noche, volvemos al 1, pero seguimos con el 10 del señor del día. Entonces, esto Eh, estamos bien. Ahorita es el señor de la noche y el señor del día número 7. ¿Está bien? ujú. Bien, algo que sí quiero compartirles que me lo dieron a mí en mi ensoñar es porque pregunté también que Ujú. necesitamos, yo pregunté, pues para recobrar nuestra energía, para que se nos quitara nuestro cansancio. Y ciertamente algo de lo que acaba de decir usted ahorita, Malinali, la medicina. Ujú. Se me dijo que pues ya tenía un poquito de conocimiento en relación a Malinali, a la medicina, y que viera qué plantitas me podían ayudar para levantar mi energía. Entonces, rápido recordé, la cola de caballo nos da mucha energía y fue lo que yo empecé a usar. Para mis hermanitos que se sienten cansados, deprimidos, incluso estresados, pues esto nos va a ayudar. Nada más comentarles que no hay que abusar, no hay que tomarlo todos los días. Una taza de té, pues a la semana creo que es muy más que suficiente, ¿verdad? Eso es lo que quería compartirles a mis hermanitos y yo creo que sí les va a servir. Que lo hagan y lo van a ver. Bien, hermanito. La señora de la noche el día de hoy es Chalchihuitlicue y es el número 6. Hoy vamos a darle la plegaria a la abuelita Chalchihuitlicue. Mañana sí, el número 7, que sería el número 7, Tlazohteotl. Ujú. Entonces no van con el mismo numeral, ¿no? No, no van con el mismo numeral. Eso hay que tenerlo presente para que no nos confundamos, ¿no? Gracias, Demasiane, por corregirme. Ujú. Gracias. Sí, hermanito. Bueno, este es un poco que les comparto, es como yo lo hago. No es que sigamos ese protocolo tal y como está, así debe de ser, no. Pero a mí me ha funcionado de esa manera. En la mañana realizar lo siguiente, uno, agradecimiento a uno mismo frente al espejo. Ese ya sabemos el ejercicio, ¿no? A veces decimos, no, pues gracias, Dios mío, que el día de hoy estoy vivo. Sí, tal vez si quieren ustedes, pero yo diría, no, primero, gracias a mí, gracias. Cuerpo, mente, espíritu, órganos, todo, todo. Me agradezco. Después de agradecerme a mí mismo, pues viene la plegaria de apertura, no matcanejuat. Ya empiezo con mi collarcito, ¿no? No matcanejuat. Plegaria de las 20 energías de Tezcatlipoca. 4, plegaria a los 4 rumbos de Tezcatlipoca. 5, plegaria del Señor o Señora del día. Sería en la mañana, pero ahorita en la noche puede ser Señor de la noche o Señora de la noche, ¿no? Ya hice esas plegarias. Petición personal de las necesidades a solventar en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pues yo empiezo a pedir, pues que yo pueda sanarme, ¿no? Emocionalmente, energéticamente. No sé, ahorita intenciono que el hermanito, por ejemplo, Sajid, si está un poco enfermo, empiezo a mandarle la energía que pueda sanar su familia, ¿no? A todos sus hijos, sus hijas, que puedan vivir en armonía. Hago mi petición y recuerden el Mashochponcayos, ¿no? Lo envío. Ya voy combinando.
Ya hice mi petición, pero también hago mi petición por todos los hermanitos que luego me dicen, oiga, mándeme una plegaria. Claro, este es el momento, ¿no? Petición personal. Pero también yo les pido, agradezco por toda la abundancia que me han dado, pero si se pudiera, deme esa abundancia en lo intelectual, en lo emocional, en lo físico, en lo energético, en lo perceptual, ¿verdad? No es malo pedir, pidamos, pido abundancia en el compartir, en el recibir, porque a veces, híjole, no, yo pido abundancia para todos, no, pido abundancia también para mí, pero también abundancia en el compartir, que yo tenga algo que compartir, ¿no? Solventar mis necesidades personales, de comunidad, pero también de con mí, los que me rodean. Pedir hacer la sanación para uno mismo y para los demás. Grandes abuelos, enséñeme que vayamos a ir a sanar a algún hermanito más, que tal nombro el hermanito o la hermanita que yo pueda sanarlo, que es justamente lo que les voy a hablar pasado mañana, el domingo, ¿no? ¿Cómo intencionar para ir a sanar en la distancia? Energéticamente nos unimos y empezamos a enviar esa energía. Después viene el agradecimiento a los Tezcatlipoca y nuestra petición que sería Tlamatilistli, Petlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicahualistli, Xikal, Tlahuilistli, Tlal, Ticpac, Xochponcayolistli, Tlaltestecuinilistli de nuestro corazón, ¿verdad? O sea, pedir todo eso. Pero también Nimocalactía, me comprometo a compartir, a agradecer, a dar los que necesitan o los que me necesitan. ¿Sí? Y de esa manera, hermanitos, de esa manera podemos trabajarlos estos señores del día. Y bueno, pueden decir, y nada más, no, es todo un caminar. Les decía yo, ahorita después que termine con las plegarias del Señor del Día, empiezo con las plegarias de los volátiles, de los regentes. De ahí que empiezo con las plegarias de cada trecena, cada inicio de trecena, digo mi plegaria. De ahí que la plegaria a cada veintena. De ahí que la plegaria de cada año, de cada shiwit. De ahí de tanta práctica que vamos a tener a hacer nuestra propia plegaria. Por eso vamos a tener el curso de creación literaria, que no es cualquier curso, no es un curso común y corriente, no, porque vamos a forjar nuestro léxico de la palabra florida, del lenguaje florido, desde nuestro Neltilistli. ¿Sí? En ese taller, en ese curso práctico, por eso le pongo práctico, porque lo vamos a practicar. Yo no les voy a calificar, híjole, es que con esta palabra, con esta palabra, no rima, no la métrica, es que deben de ser tantas sílabas, eso no, eso no voy a calificar yo, y no soy quien para calificar. Lo que sí les voy a pedir de manera respetuosa es que cada uno de nosotros va a crear, va a crear un pequeño compendio, un pequeño librito donde anote todas sus plegarias,
sus experiencias, sus vivencias y su relato, sus relatos. ¿Por qué? Porque es como así que va a transmitir este conocimiento. ¿Sí? Es como así los abuelos transmiten valores, transmiten el sendero de cómo vivirlo, transmiten toda esa enseñanza. Eso sí, les voy a pedir que lo vayan haciendo. No para que yo haga un libro de lo que ustedes, no, 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 para que hagan su propio libro de todas sus experiencias. Y van a ver que van a decir, ¡újole lo que escribí, mira! Pero ahora que termino en estos 4 años, termino y digo, tengo mayor conocimiento, mayor sabiduría para escribir casi un tomo uno, tomo dos, tomo tres y toda una biblioteca. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de dejar huella, de dejar una semilla, una flor para los demás. Ya hay muchos, ya hay muchos que crean que hacen la maldad. Nosotros hay que excluirnos de ese círculo, ¿sí? Pues hermanitos, es lo que yo les quería compartir. Espero haber resuelto alguna de esas tantas dudas, esas inquietudes de cómo trabajar con los señores del día. Ahora, si ustedes dicen, pero esto no basta, nosotros quisiéramos un curso nada más de los señores del día, ¿lo podemos hacer? Sí, sí, hermanitos, lo programamos si ustedes dicen, pues en la trecena de Secali, ¿no? En la trecena de Secali, terminando esta trecena de Seixcuintli. Pero denme la oportunidad de, pues, de terminar el compromiso que tengo del día 21 de diciembre, ¿verdad? Después de eso, ya voy más tranquilo, ya no me siento tan presionado con todo esto que me toca hacer. Y no quiere decir que me quejo, ¿no? Sí, lo voy a disfrutar, pero también tengo que enfocarme. Y de ahí lo podemos hacer, hermanitos. Sí, lo podemos hacer. La intención es que vivamos estas trecenas. ¿Por qué? Porque es lo más sagrado. Es el camino hacia ese Aquetzamani, hacia esa plenitud. Hermanitos, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Enseguida yo les mando la plegaria y pues a seguir disfrutando esta vida y esta ensoñación que nos toca el día de hoy. Sebastián, Trabajamos. Ujú. ¿puedo hacerle una pregunta o la dejamos pendiente? Adelante, hermanito. Yo estoy observando que Tlaloc está como señor del día, pero también está como señor de la noche. ¿O estoy equivocado? Sí. La pregunta es que me nace es eh, ¿cómo se da esto o por qué está como señor de la noche y señor del día? Como señor de la noche es el 9 Ujú. y como señor del día es el 7 si no mal me recuerdo. No, como señor del día es el 8. ¿El 8? Bueno, hay más o menos ahí ando. Está como señor del día, pero está también como regente, como protector de ese señor del día. No es el único. Si ustedes ya se dieron cuenta, Xiutlecutli está como señor del día, pero como también señor De de la la noche. noche. Chalchihuitlicue está como señor del día, pero también está como señor de la noche. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, por la sencilla razón que son energías
muy duales que podemos aplicarlos para nuestro trabajo nocturno, pero también para nuestro trabajo diurno, que tienen esa cualidad de empoderarnos. Platicábamos con un hermanito que no es lo mismo el río en la noche que el río en el día, que no es lo mismo el cielo azul en la mañana que el cielo azul en la tarde, que no es lo mismo la lluvia en la noche, la lluvia en el día, que es Tlaloc. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una vibración diferente. La misma energía, sí, pero la vibración, no. ¿Por qué? Porque rigen diferentes abuelos. En la noche, Citlalinicue y Tonantzimestli, Nanamestli. En el día tenemos a Tonatiuh. Todo eso lo vamos a ir vibrando y enriqueciendo con la práctica, practicándolo. ¿Sí? Y ahí encontraremos 1 millón de respuestas, pero también si encontramos 1 millón de respuestas, encontraremos otros 5 millones de preguntas. ¿Sí? Bueno, ¿Qué más, Temastiani? Gracias. sí, hermanito. Hermanito José, ¿sí, sí lo escuchamos? Pues un placer saludarlos, hermanitos. He estado siguiendo, bueno, he estado siguiendo el ciclo de la luna, ¿no? Desde 2 o 3 lunaciones he ido viendo los plenilunios, ¿no? Los cuartos menguantes y luna nueva. Y voy, por ejemplo, cuando es el plenilunio, la luna llena, el primer día que pasó el plenilunio, le pongo -1, porque va disminuyendo su claridad. Y el siguiente día -2, y así. Entonces, cuando llego al -7, ya es el cuarto menguante. Y cuando llego al -16, entonces es luna nueva. Cuando llego al -16 y es luna nueva, por ejemplo, en este mes va a ser el 20, la luna nueva. Vea lo que le estoy comentando. Cuando después de la luna nueva, que es el 20, ya no le pongo -1, le pongo +1, porque empieza a iluminarse. Es el primer gajo de iluminación de la luna. Y los cuernitos de la luna están apuntando al oriente, cuando empieza a crecer la luminosidad. Y cuando empieza a decrecer la luminosidad, los cuernitos están apuntando hacia el poniente, obviamente desde nuestra visión de aquí de la Tierra. Entonces, lo que quiero comentarle, Temastiani, es que el 21 de diciembre, ¿sí?, va a ser el primer +1, porque la luna nueva va a ser el 20. O sea, la oscuridad total de la luna, la noche más oscura, pues, la noche más oscura va a ser el 20. Y el primer rayo de luminosidad, el +1, hasta llegar a luna llena, ¿sí?, va a ser el 21, cuando va a ser precisamente el equinoccio. ¿Sí? Entonces, esa relación, o sea, vemos la relación con los tonality, vemos la relación, pero el movimiento es eterno. O sea, así como lo observaron los abuelos,
lo podemos observar nosotros, empezando por la luna, porque ese es lo que yo quiero profundizar y estoy profundizando, porque ahí está el trabajo de ensoñación en la noche, ¿no? Entonces, eso que quería yo comentarle, que el 21, ¿sí? Es el primer rayo de luminosidad que va a tener la luna. O sea, de ahí va a empezar a ascender hasta luna llena, ¿sí? Eso es lo primero. Y mire, lo que comentaba el hermanito, yo también lo he observado, y hay otros como por ejemplo, Chalchitecuite, también aparece como señor del día y aparece también como señor de la noche, ¿no? Más allá de los nombres que aparecen como señor del día y señor de la noche, mire, el universo funciona, el universo funciona en forma dual. Por eso día-noche, ¿no? Entonces, desde mi intuición, cuando está, por ejemplo, Xiuhtecutli como número uno, el señor del día, y número uno como señor de la noche, ajá, ¿cuál es la diferencia? Como decía el hermanito. Bueno, usted lo encaminaba desde mi intuición, Tomestiani, en la noche es su lado femenino y en el día es su lado masculino. Así como nosotros, o sea, tener como un pensamiento de nuestro Ometeo, o sea, nuestra dualidad sagrada en nosotros. Por eso le comentaba que el universo funciona con ese principio de Ometeo, ¿no? O sea, la dualidad sagrada. Esa es la enseñanza que voy recogiendo. O sea, ¿qué cosa es el Ometeo? Pues la dualidad sagrada en todo lo existente, ¿sí? En todo lo existente. Entonces, las energías presentan también esa dualidad, ¿sí? O sea, femenino no es mujer, no es cuestión de género, es cuestión de energía, ¿sí? Energía que tiene su complemento con lo masculino, porque solamente así se genera, solamente así se crea, ¿no? Entonces, esos dos comentarios, hay otros que quisiera compartirles, ¿sí? Por ejemplo, lo que usted nos recomendaba en la última diapositiva que está aquí, que usted empieza con el agradecimiento frente al espejo, o sea, en cuanto al trabajo que cada uno realiza, porque se agradece a uno mismo, efectivamente, ¿no? En el reflejo que observamos en el espejo. Pero mire, en mi Neltilistli, cuando trabajo con el Señor de la Noche, sí uso el espejo en la noche, ¿sí? Por ejemplo, hoy que toca Chalchigutlicue, voy a trabajar con el espejo, pero solamente con Chalchigutlicue, ¿sí? O sea, en mi plegaria es Chalchigutlicue, pero Chalchigutlicue en mi reflejo mismo. O sea, no como algo externo, pues. Está como energía ahorita en la noche, digamos, reinando, pues, ¿no? Está presente esa energía, sí, en lo exterior, pero en mi interior también hay mi chalchihuitlicue, mis fluidos, ¿sí? Entonces, trabajo y ahí me veo en el espejo, o sea, ahí también lo utilizo, ¿no? Como en el trabajo con los señores de la noche, ¿no? También, ahí ocupo el espejo, ¿no? Otra, otra, bueno, con este tiempo que tenemos, como que veo alguna desesperación y alguna angustia en algunos hermanitos, porque es nuestro proceso que hemos vivido. Es una plegaria para el Señor del día, una plegaria para el Señor de la noche, una plegaria para la tercena, una plegaria para el tonal, una plegaria para el acompañante del tonal. Ajá, entonces, ¿cómo lo voy
cómo lo voy construyendo, ¿no? Yo pongo el ejemplo como un arco iris. El arco iris tiene diferentes espectros de colores. ¿Sí? Y entonces pues, son energías que se están manifestando a través de los colores. ¿Sí? Entonces, tenemos la influencia, desde mi experiencia, tenemos la influencia de la trecena. ¿Sí? Y la trecena actual, pues es Iscuintle, ¿no? Entonces, como que yo me evoco a que es una luz fuerte, como el arco iris, pero que predomina en ese momento, porque está influyendo a los 13 tonalti, ¿no? Y después, el tonalti que corresponde al día, por ejemplo, mañana vamos a trabajar con Oli, ¿sí? O sea, un color, como una energía, ¿sí? Con un color de arco iris, pero pegado ahí, pero menos, menos intensa que la energía que está ahí irradiando Iscuincle. Porque el conjunto de los 13 tonality, pues está recibiendo la energía de, de, del, del que corresponde, pues, ¿no? A Escuincle. Y luego, va el señor del día, ¿sí? El señor del día que corresponde a Olin, ¿sí? Ya aquí comentábamos, ¿sí? Es Tlaloc, ¿sí? Y el señor de la noche, para mañana, Tlazolteotl. Y yo me las imagino así como espectros de colores, ¿sí? Ese es lo que les comparto, para pues ir, ir a, entendiendo, visualizando, o sea, entendiendo a partir del razonamiento, de la lógica, de la comprensión intelectual, ¿no? Pero irla visualizando, o sea, las energías, ¿no? Y el otro momento, Temastiani, es irla sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, el Olin, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está? Usted nos decía, en la mandíbula, ¿no? Entonces, percibir o inclusive tocarse esa parte, porque para mí es interesante percibir las energías, ¿sí? Repito, hacia el exterior, pero también presentes en nosotros. Porque recuerdo este principio, así como es arriba, es abajo. Abajo. Entonces, como que hay esta correspondencia, en esa dualidad, en ese razonamiento siempre de tener presente esa dualidad, ¿no? O sea, el ometeo, pues, el ometeo. O sea, la unidad, el zen, el teotzi, pues se desdobla en dos, ¿no? Se desdobla en dos, en el ometeo, para la creación. Y nosotros como parte de la creación, pues tenemos que tener presente esa dualidad en nosotros, ¿no? Entre otras cosas pues, que en su momento estaremos compartiendo, ¿no? El trabajo que estamos realizando. Gracias, Temestiani. Un placer saludarlos. Buenas noches, Tlazocamati. Buenas Noitniwi. noches, hermanito. Muy buenas noches, hermanito, y gracias por compartirnos este conocimiento, ¿verdad? Que justamente nos lleva a esta reflexión, ¿no? Al aprendizaje y nos fortalece en este caminar cuando decimos, híjole, yo ya no sé ni qué hacer. No, no, tranquilos. Vamos poco a poquito
aprendiendo, pero sin también que nos detengamos. Ya como nos dijeron que tranquilos, ya no lo hago. No, no, sí. Poco a poquito también hay que irle avanzando, ¿sí, hermanitos? Bueno, Timoitas que mosla, nos vemos mañana para la clase de Teoishnamictilistli. Recuerden, 5 clases más. Y si alguien quiere presentar la descripción de alguno de los tonales que más le gusta y lo fortalecemos, adelante, hermanitos. Timoitas que mosla, Matimo Sehuica. Temastiani, Te buenas muchas que noches, te hermanito. Temastiani, Buenas Nani, noches a todos. Buenas noches, hermano. Buenas Clase noches, Buenas Kamati, noches, Kamati, hermanito. clase Temastiani. Kamati 91. Clase Kamati. Plazo Timoitas kamati a que, todos. Plazo kamati Temastiani. ¿qué Ahora onda, sí estuvo Niti? nutrida, Temastiani. Sí, Ya le hermanito.